Hoy en Es la Hora de Opinar comienza la semana y con Ana Laura Magaloni, Javier Tello, Blanca Heredia y Jesús Silva Herzog Márquez vamos a debatir dos temas muy polémicos. Primero vamos a discutir la reelección de Rosario Piedra Ibarra como presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Después vamos a examinar los primeros nombramientos del gabinete de Donald Trump y el desafío que representa para México. Así que quédese aquí en N+ Foro, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. Bueno, una de las notas más importantes de la semana pasada, sin lugar a dudas, fue la reelección de Rosario Piedra Ibarra como presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Se va a quedar 5 años más en un proceso, pues vamos a llamarlo accidentado por parte del Senado de la República. Hay, creo, muchos temas relacionados con este asunto, más allá de ella misma como presidenta de la comisión, todo lo que esto significa. Saludo a Javier Tello. Javier, buenas noches. Leo, buenas noches. Ana Laura Magaloni. Hola, Leo, buenas noches. Jesús Silva Herzog Hola, Márquez. Buenas noches. Blanca Heredia Rubio. Hola, ¿Cómo ¿qué estás, tal? Blanca? Leo Buenas. Zuckerman. Bejar. Beja. Sí. Javier, se ha hablado mucho, sobre todo de quién tomó la decisión, ¿no? Yo creo que con mucha razón se ha hablado mucho. Sí. Y creo que, como un poco decías en la introducción, creo que hay que hablar tanto del proceso como de qué nos dice lo ocurrido. Sí. Y empiezo con el proceso, creo que es lo menos interesante y relevante, pero creo que sí hay que mencionarlo. Parecía ser un buen proceso, ¿no? Sí. Reglas claras, reglas razonables, Sí. Arranca bien, va bien, se apunta gente buena, resultan 15 buenos candidatos, salen 3 finalistas, muy buenos finalistas, todo pinta de maravilla, y de repente, de la nada, a poco tiempo de la votación final, aparece una nueva candidata que no estaba en la terna de finalistas, que es Rosario Piedra Ibarra, y bajan a la que había quedado en segundo lugar en cuanto a calificación, que parecía ser una gran candidata, meten a la actual presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y pácatela, sale ganadora, ¿no? Y hay que mencionar... que quedó en 15 lugar. Exacto, claro, había quedado en el último lugar dentro de las evaluadas, y no solamente eso, sino que había habido irregularidades respecto a una carta de recomendación, y no solamente eso, sino que había yo te diría que un importante rechazo dentro de Morena respecto a su candidatura. No es que fuera la candidata de Morena y rechazada por la oposición, no, dentro de Morena, muchos en Morena parecían pensar que no debía seguir porque no había hecho un buen trabajo, además de esta evaluación hecha por esta comisión de las 15 personas que fueron evaluadas. Entonces yo creo que lo señalas en tu columna, que un proceso que parecía tener potencial lo echan a perder ellos mismos. No se los echan a perder, no lo echan a perder por mala suerte, sino que ellos mismos lo operan mal, y creo que eso es costoso en muchos sentidos, y estas cosas van sumando, por más que uno piense que pasado mañana se les olvida todo, no. Sí. Estas cosas van sumando, son gotas en un vaso que va subiendo el nivel de ese vaso poco a poco, suman. Pues parte del tema, Ana Laura, es que pierde credibilidad, por ejemplo, el proceso que ya empezó de reforma judicial. Porque si hicieron este cochinero en el tema de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pues es previsible que todo lo que han prometido, que va a estar también muy limpio y transparente, el de los jueces, pues no va a ser así. Y es una y otra vez el problema con los árbitros, ¿no? Sí. O sea, la dificultad de designar árbitros que puedan resolver conflictos de derechos humanos, o sea, hay un problema real entre la legitimidad que viene de las urnas y la legitimidad que viene de la ley. En el caso de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, muy rápido volvimos a ver, porque habían perdido toda visibilidad,
estas organizaciones civiles que existen y que están por el tema de los desaparecidos, la desmilitarización, la Guardia Nacional. O sea, hay toda una agenda de derechos humanos y hay todo un montón de organizaciones que siempre habían acompañado estos procesos, muy entusiasmadas con el proceso de la comisión y con muchas ganas de redibujar esa agenda, digamos. Sí. Y yo creo que esa fue la razón por la que salió Rosario Ibarra. O sea, yo creo que es un deseo explícito de esta administración, de la administración de Claudia Sheinbaum, de no activar esas agendas en un entorno tan violento y con una estrategia de seguridad que está, sin duda, prendiendo alarmas en todo el país y que tienen demasiados frentes abiertos. O sea, que no les conviene retomar la agenda de derechos humanos porque es en el contexto de una crisis de seguridad. Eso es una decisión y lo que empiezan a circular es una decisión de Estado. Sí. La razón por la que no llega a Rosario es una razón de Estado. Muchos decían, Andrés Manuel se está metiendo en la elección. Yo claro, no vamos a saber a ciencia cierta qué pasó, pero yo sí intuyo que fue una decisión de Claudia Sheinbaum y tiene que ver con la crisis de seguridad y la confrontación de una crisis de seguridad con la propia agenda de derechos humanos. Y lo que es lamentable es que sin la Comisión de Derechos Humanos y sin el Poder Judicial, pues esa agenda queda diluida hasta nuevo aviso, digamos, ¿no? Sí, y claro. Eso creo que es lo que vamos a ver en este sexenio. Ya estaba diluida el sexenio pasado. Así es. Chucho. Bueno, creo que es nuevamente una evidencia de que las autonomías son incompatibles con el nuevo autoritarismo en nuestro país. Yo coincido en que no tenemos por qué especular de quién fue la persona que movía los hilos de esta decisión. Me parece que es la estrategia del régimen político que está negando cualquier espacio para los arbitrajes, para las autonomías. Y en ese sentido, pues es un obsequio fantástico al ejército mexicano. Es que, que creo que es la apuesta de la presidenta de México. No tenemos que especular sobre el presidente López Obrador. Es la apuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum, que tendrá en la Comisión Nacional de Derechos Humanos pues ese tapete que ha tenido durante los últimos 5 años el gobierno de México. Tan sumisa fue la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que a Andrés Manuel López Obrador no se le ocurrió desaparecerla. Tan dispuesta estuvo a felicitar todas las acciones del gobierno, del ejército, sus iniciativas, que no hubo ninguna razón para atacar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos primero y después proponer su eliminación para que esas labores se ingresaran, se metieran a la Secretaría de Gobernación. No era necesario porque lo que se tiene en la Comisión Nacional de Derechos Humanos actual es un órgano que celebra al gobierno en lo que haga y que está dispuesto a designar a los defensores de los derechos humanos como el enemigo del nuevo régimen. Entonces, pues me parece que también hay que hablar del proceso del que hablaba Javier, en donde también hay señales francamente ominosas. Pero ¿por qué empezaron con esta idea de que lo vamos a hacer diferente y vamos a tratar o sea, si hubo un cambio en el mismo proceso, ¿me entiendes? Creo que lo que vemos es un gobierno que empieza con mucho desorden interno, que no ha sido capaz de mostrar señales claras. No lo ha hecho en términos, por ejemplo, del presupuesto, en donde hay errores, creo que imperdonables en la manera en que se difunde públicamente el presupuesto de la Federación. Y yo creo que también hay ahí, como legisladores que sienten que tienen el espacio para votar con libertad, y de pronto se encuentran a un liderazgo que se conduce como un ampón
el líder de Morena en la Cámara de Senadores, en donde se cuestiona la posibilidad de ejercer el voto con la mínima libertad y se le exige esta exposición pública del voto. Sí. Porque iban a votar por cédula. No recuerdo yo en la historia parlamentaria una cosa así. Sí. Entonces, también son señales francamente amenazantes de a qué está dispuesto este nuevo sistema político para pasar su rodillo por encima incluso de las propias convicciones de sus legisladores. Sí. La humillación, por ejemplo, al senador Corral, pues me parece francamente penosa. Como un senador que dice públicamente que hay buenas razones para el relevo, después es forzado a votar en contra de sus convicciones. Tiene libre albedrío el senador Javier Corral y podría haber hecho algo diferente, ¿no? O sea, porque si lo humillaron es porque se dejó ser humillado. Yo creo que Sí. a eso, ese es el extremo de los regímenes autoritarios que anulan el espacio de la dignidad personal. Yo creo que el caso de Corral es un caso... Pero él se dejó. Ese es mi precisamente. Sí, precisamente. Sí. Así es. Blanca Heredia. A ver, para mí el hecho de que se haya resultado reelecta una persona, Rosario Piedra, que en enero de este año le recomendó al presidente López Obrador que por qué no incluía a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, misma comisión que ella preside y va a seguir presidiendo, desaparecer a la comisión, integrarla pues a la lista del conjunto de órganos constitucionales autónomos que el presidente en sus iniciativas, el entonces presidente, había propuesto que se eliminaran. Para mí, en un sentido, eso resume todo. La persona que dice hay que desaparecer el organismo que yo dirijo y por lo tanto también mi cargo, se le ratifica. Sí. Me parece que eso ya es de una enorme elocuencia. Básicamente la continuidad de una organización pues fantasma, ya de plano declarada muerta, que pues nada más se mantendrá su logo. Se ha reducido un poco el presupuesto, tampoco tantísimo, pero sí es cierto que se ha reducido un poco ese presupuesto. La presidenta de esta comisión ha insistido que ella ha hecho una transformación profunda. No alcanzo a saber exactamente en qué consiste esa transformación. Sí sabemos que durante su gestión se revisaron sobre todo denuncias y casos relacionados con administraciones anteriores. Correcto. Nada de Anteriores a López Obrador. Prácticamente anteriores a Andrés Manuel López Obrador, y más o menos de las 3.500 y tanto denuncias que hubo contra Fuerzas Armadas, concretamente Sedena y Guardia Nacional, pues solo 1% fue atendida de alguna manera. Segundo tema. Ese que me es un parece, dato fundamental. Ese es un dato fundamental. Me parece que el asunto que tú ponías sobre la mesa ahora, de la pregunta de, bueno, ¿por qué en estas condiciones, ¿sí?, es que se aventaron algunos legisladores, es mi impresión, no tengo información privilegiada, pues a consensar un mecanismo de designación de la persona titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que nunca se había hecho así, por cierto, hay que decirlo, que iba a ser por voto secreto. Sí. Este punto de voto secreto era clave. Mi hipótesis de por qué fue tan bien visto este mecanismo es porque algún grupo importante de morenistas que se identificaban pues con la lucha histórica con los derechos humanos y que muy probablemente algunos de ellos estuvieron en las luchas y en las batallas para que se creara la Comisión Nacional de Derechos Humanos, no veían con buenos ojos, por decir lo menos, que se quedara al frente una persona que básicamente había llegado a enterrar la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ya se ha mencionado mucho, pero vale la pena recalcarlo. Incluso el comité que fundó su madre, que ella sí fue una gran defensora de los derechos humanos, pues una parte significativa de ese comité Eureka se manifestó en contra de la reelección de Rosario Piedra. Por último, ¿por qué? Al final, más allá de las especulaciones sobre de quién vino la decisión final, yo desde luego no tengo información como para pronunciarme al respecto, pero lo que sí me parece claro, y lo apuntaba un poco Ana Laura Magaloni,
o mucho, lo decía, pues esto tiene que ver con temas de seguridad. Yo agregaría, esto de la seguridad, no solamente estamos viviendo una crisis de seguridad. Claudia Sheinbaum, lo único que sí tenemos claro es que tiene el Ejecutivo Federal. No sabemos bien qué tanto controla el Congreso, pero lo que sí tiene es al menos la mitad del gabinete y de la Administración Pública Federal, es decir, del Poder Ejecutivo. Y dentro de todo eso que tiene, pues lo más importante que tiene es la Secretaría de Seguridad. Y también, en días pasados, anunció su estrategia de seguridad, que básicamente deja claro que va a haber una posición más dura frente al crimen. En ese contexto, y siendo Claudia Sheinbaum una mujer menos de símbolos y más de apostar por los resultados, y no solo de apostar por los resultados, sino de trabajar por los resultados, me parece que si le parece que hubo que pagar un costo, que no sé si ella lo consideró o no un costo, pues que bien valía la pena ese costo con tal de no tener a nadie que levantara, pero ni el pétalo ya es mucho decir, o sea, como un verso en contra de los posibles abusos del ejército, siendo que su estrategia, lo que todo nos parece indicar, la propia, digamos, presentación de esa estrategia, es que sí va a haber más coacción, va a haber más fuerza en contra de las organizaciones criminales, y tienen muchos cambios en la ley que están pasando para modificar, para darle más facultades a la Secretaría de Seguridad, que se quedó con muy poquitas, pero tiene básicamente la cabeza, la inteligencia, no tiene patas. Claro. Las patas de esa Secretaría son el ejército. Los militares. Y si no tiene una buena relación la cabeza con los militares, y si en algo molesta, aunque sea esos versos, esa pequeña, bueno, en fin, esas pequeñas llamaditas de atención que pueda hacer la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pues la presidenta decidió que si acaso eso le representaba un costo, pues estaba dispuesta a pagarlo por tratar de conseguir resultados en donde seguridad. Sí puede conseguir resultados según ella piensa puede hacer. Pero en ese sentido es una estrategia de una miopía terrible, Pues, porque el no tener un organismo de Estado con autoridad, con capacidad para ser vigilante de los posibles abusos del ejército mexicano de aquí adelante, está perdiendo un instrumento de Estado para presión de su propio aliado. Pero está ganando algo. Pero está ganando. Pero está ganando algo. ¿Está ganando en qué sentido? Está ganando que es mucho menos, rinde mucho menos cuentas. Bueno, Todo el aparato. me parece que ese es un cálculo de muy corto plazo, porque lo que se necesita es construir una estrategia de Estado, y esa estrategia de Estado implica tener también la vigilancia sobre tus propios aliados políticos que están en el ejército, y el hecho de que se le dé permiso de hacer lo que quiera a los uniformados hace que la presidenta sea más débil. Aquí creo que es una de las lecciones en donde la apariencia del poder absoluto debilita la eficacia del poder. Esta búsqueda de los resultados no se encuentra respaldada por una estrategia que hace que los instrumentos tengan también la vigilancia indispensable. Yo creo que la vigilancia indispensable es fiscalías, no la Comisión de Derechos Humanos. Y de todas formas no la va a haber. Pero en el sistema de división de poderes, quienes controlan el abuso del ejercicio de la fuerza son los fiscales. Y nosotros siempre hemos inventado nuestra cosita nice de las comisiones de derechos humanos haciendo recomendaciones. O sea, ni Calderón, ni Peña, ni AMLO, ni Claudia han querido realmente una supervisión del abuso de poder en el ejercicio de la fuerza. La comisión ha hecho cosas simbólicas, pero no representa eso en la vida cotidiana de las personas. Y yo creo, coincido contigo, la falta de rendición de cuentas por parte del sistema de seguridad en México ha sido, en mi opinión, una de las grandes razones por las que fracasa una y otra vez esa institución. Porque sin límites y sin acotamientos, las instituciones se te acaban permeando de corrupción, de abusos, de Claro. O sea, hay una espina dorsal que quiere decir el control del abuso, que a mí me parece que cuando no lo tienes, la institución se va descarrilando. Pero no creo que por el hecho de que la Comisión de Derechos Humanos haya salido tan mal, estemos perdiendo eso.
porque nunca lo hemos tenido. Pero entonces, ¿te parece irrelevante No, esto? me parece ¿Te parece menos- que es poca cosa? Yo creo que es muy relevante. La señal es el permiso de hacer lo que el ejército quiera. Yo creo que esa señal está instaurada desde hace tiempo, es lo que te quiero decir. Sí, pero podría haber habido un gesto. Sí, pero es un gesto de carácter simbólico. simbólico, Y más frente que a la parece- situación, bueno, no es me simbólico parece porque la menor. comisión de por sí, digamos, nace como una comisión en el contexto de un régimen autoritario claro. donde el Poder Judicial estaba subordinado al Poder Ejecutivo y se puso esa comisión con 0 dientes. ¿verdad? O sea, Bueno, con los dientes que con muy tendría su poquitos, muy autoridad. poquitos, muy Simbólicamente poquitos. tiene mucho que La ver. autoridad Simbólicamente, de quien preside simbólicamente, esa comisión. pero no es ella la que puede parar, digamos, esos Eso abusos. En efecto, me parece triste y lamentable Igual a y mí. grave No es el que irrelevante. no haya habido un gesto de la presidenta Claudia Sheinbaum en el sentido de hacernos saber que era importante para ella lo mismo que lo es para, por ejemplo, las organizaciones luchadoras de los derechos humanos. Claramente se vio que ella no está de acuerdo A con ver, Javier, la posición de esas organizaciones. ¿Quieres entrarle a este debate o a esto que estamos discutiendo? ¿O cuál es la alternativa? No, porque yo creo que... No, es que yo sí quisiera hablar de la reacción de Claudia Sheinbaum frente a todo este asunto, ¿no? Bueno, el primer pues de eso día... estamos hablando. No, sí, pero es que el primer día se limita a decir fue una decisión del Senado. Ya está ahí. Y ante pues, la apabullante información que salió de fuentes de buena fe y otras no de tan buena fe, de que en realidad quien había tomado esta decisión fue Andrés Manuel López Obrador, tratando pues, de alguna manera de validar el argumento de que quien está detrás de Claudia Sheinbaum y quien maneja, quien realmente manda es López Obrador. Al segundo día ya tuvo que salir a desmentir esa versión. Pero vaya, yo creo que otra consecuencia importante fue esta cosa de que ya apareció el fantasma de Palenque, ¿no? De acuerdo, yo creo que sí es muy importante entender la lógica detrás de esto, de quién es esa lógica, quién la comparte, Claro. etcétera. Yo sí creo que es muy importante. Y no nada más hablar de un nuevo sistema en abstracto que así opera. Yo creo que si algo muestra eso es que en todo caso hay ciertas fisuras en ese sistema y distintas posturas, porque de entrada la idea que tenía Claudia desde el día 1, es más, desde que es presidenta electa, era entrarle al tema de la seguridad. Y de una cierta manera. Entonces esto era totalmente previsible. Y si dejó que avanzara, mal por ella, si tenía esta postura muy distinta. Tal vez dudaba y tomó una decisión final, o tal vez tomó esa decisión final después de hablar con gente, generales, el observador, no sé, en fin. Pero yo sí creo que es muy importante y podemos especular, pero la especulación nos ayuda a tratar de entender ese sistema y entrar a detalles de cómo opera. Pero para mí lo más grave de todo, y lo voy a poner en el contexto de la reforma judicial, es que cuando yo defiendo que la última palabra la debe de tener el Congreso, es por 2 razones. Una razón que tiene que ver con División de teoría, poderes. ¿no? Y otra que tiene que ver con la parte empírica. Empíricamente no tenemos buenas razones para pensar que una Corte o una Comisión Nacional de Derechos Humanos funciona mejor para defender derechos que un Congreso, siempre y cuando el Congreso funcione de cierta manera. Obviamente. Igual que una Corte puede defender derechos si funciona de una cierta manera. Y el problema que yo veo es que esto muestra que el Congreso que tenemos, por lo menos el Senado, o por lo menos en esta ocasión, no funciona como debe de funcionar para defender derechos. Y eso sí es muy preocupante. Es decir, yo estoy dispuesto a defender la idea de que el Congreso debe tener la última palabra siempre y cuando opere de cierta manera, y yo no lo vi en este caso. ¿Qué no te gustó? Bueno, no hay debate, no hay deliberación, la descripción, muchas cosas. Sí. O sea, yo no tengo ningún problema. O sea, yo no tengo ningún problema con que todo un partido vote de una cierta manera. Sí. Pero eso debe de ser el resultado final de un proceso de donde se escuchan posibles opiniones distintas, incluso si es una persona, como fue en el caso de los 4 años de Biden con Manchin, se le escuchaba. Pero cuando ya alteraron la terna y vas del número 15 y la metes. Exacto, todo el proceso, ¿no? O sea, Todo el No, proceso. bueno, y ella acaba siendo.
eso. O sea, porque Bueno, dices, Pero ya eso, Javier, sí te habla de un sistema, de Sí. un régimen político Sí. específico, Sí. de un espacio deliberativo que no funciona como un espacio en donde se presentan argumentos, donde se exhibe que la decisión que se toma no tiene que ver con la razón, que no tiene que ver con el argumento, tiene que ver con una lógica que no pasa Sí. por la deliberación. Eso me parece que describe a un régimen político distinto, que merece ser llamado autoritario. Ahorita- Porque además me parece que lo que dice en la segunda declaración la presidenta de la República es: de la barbaridad no es responsable Andrés Manuel López Obrador. De esta barbaridad, que nadie puede negar que es una barbaridad, soy responsable yo. Yo me asumo como autora de esta barbaridad que pasó por encima de la razón y de la ley. Yo soy autora de esa decisión. Bueno, ese es un aviso de qué tipo de concepción política hay en un régimen político distinto. Puedo. Sí, claro. Yo estoy reaccionando a tu comentario de que no me interesa saber quién tomó la decisión, este es un sistema y lo dejas en abstracto. Mi postura es, hay que entender un poquito más cómo está operando o parece estar operando. Y mi único punto es que yo sí veo una serie de distintas posturas, porque de entrada se inicia un proceso que avanza de una cierta manera. Veo un primer comentario de la presidenta y luego veo un segundo comentario. O sea, para mí sí la historia es un poquito más compleja. ¿Pero qué te dice esa Yo historia? no digo que este autoritarismo sea elemental ni que tenga una cohesión absoluta. Creo que es un régimen autoritario complejo, que Bueno, tiene fisuras evidentes. Claro. Yo creo que Pero hablar ya a funciona estas alturas. como un régimen autoritario. Yo creo que Y en está este momento hablar de enviando régimen señales autoritario. clarísimas. A ver, Yo creo que hablar de un régimen autoritario me parece un poco adelantarnos a los hechos, ¿sí? Se mantiene, digamos, un régimen constitucional en donde, y además un conjunto de Todavía podemos decir que es un instituciones. régimen constitucional con Bueno, la reforma digamos, que hay, se aprobó. desde el punto de vista del tipo de gobierno, de cómo se accede al poder, ¿sí? Pues sigue habiendo un entramado institucional que en principio, ¿sí?, garantiza la posibilidad de los que hoy Pregunta, son opositores puedan Blanca, ganar. porque yo creo que Entonces me Chucho parece acá que dice ya pasamos líneas rojas que me parecen que podemos Bueno, decir a que mí el día de un que ya- régimen. ¿Cuál que le sería pase esa? al INE, para mí, la línea roja es el día que le pase al INE lo que le pasó al Poder Judicial. ¿sí? Ok, Para mí ese es esa el- es la línea roja. O sea, Ok. que el Ahora, Poder Judicial le haya pasado todavía no es. me parece A que mí eso eso me parece le una línea quita, roja. es desde luego una línea la roja, línea más y grave. eso lo que le quita es el carácter constitucional a nuestro régimen democrático. Su carácter potencialmente competitivo, ¿sí?, de que haya elecciones De que una donde minoría pueda se ganar. pueda convertir en Exactamente. mayoría, Para todavía. esa falta otra muerte, que es la del INE. Un primer punto. Segundo punto. Lo que Estoy tan de hoy acuerdo. sí vemos es un cambio brutal en la distribución de poder, que en mucho, ¿sí?, fue resultado del voto por los mexicanos y luego aumentado por unas reglas que se habían aceptado durante mucho tiempo, que le dieron una muy marcada sobrerepresentación al partido Morena y a sus aliados, de 20 puntos, en relación a lo que habían obtenido del voto popular. Pero hoy por hoy lo que estamos viendo es un cambio brutal en la correlación de fuerzas. A mí me parece que, si bien es cierto, hay ya una enorme duda con respecto, si no es que ya ninguna duda, de que esto ya no tiene límites constitucionales, el ejercicio del poder, me parece que es de todas maneras pronto, a mí me parece, ¿sí?, Todavía, para sí. decir que Es esto que está ya bueno, es yo creo que es un el régimen autoritario, punto final, y es parte de la dinámica Yo creo que europea. está la mesa dividida, ¿eh? Y creo que es parte del debate. A ver, sí, o sea, porque Ana yo Laura. creo que una de Y las luego características termina, que Javier. definen a un régimen democrático constitucional no es acceder al poder por el voto, es que el poder está acotado y está dividido, está acotado por el derecho y por las normas. Y lo que estamos diluyendo permanentemente en este contexto es la posibilidad de que el poder esté acotado por las normas. La cantidad, ahorita que me puse a hacer un estudio, la cantidad de reformas constitucionales que no la puedes acabar. En estas etapas, más de ya 50, ¿no? el límite, la norma. No, y para llegar al poder a través de las urnas, el poder que está en el poder
tiene que estar acotado por el derecho, si no, no puede competir realmente la contraparte. A ver, Javier. Bueno, pero son varios elementos. A ver, Javier, ¿tú qué opinas? Porque este es un debate, yo creo que de la más muy importante de si ya pasamos de un régimen democrático a un régimen autoritario. Yo creo que no. Pero creo que tiene que ver, el debate no es un debate, creo yo, tanto sobre la democracia, sino sobre todos los posibles adjetivos de la democracia. Constitucional, ¿no? Sí. Ahora, hay muchas maneras de entender que es una democracia constitucional. Sí. Hay quien piensa que solamente es constitucional si es un gobierno limitado. No si hay límites al gobierno, sino que es un gobierno limitado por una Suprema Corte, por unos jueces, por una división de poderes. Hay quien piensa que no, con que exista separación de poderes, sin que necesariamente la ley interpretada por jueces tenga la última palabra, sigue habiendo una constitución y sigue habiendo límites sin necesariamente ser un gobierno limitado. ¿Qué tanto poder tiene que tener la mayoría para que deje de ser constitucional? Hay quien dice tiene que tener muy poquito poder la mayoría. No, le puedes dar mucho más poder y sigue siendo constitucional. O sea, me queda claro. ¿Qué es lo que para ti sería definitorio? Sí, ¿qué sería definitorio? Ese yo creo que es un error. Para mí, y una cosa es el no es de líneas rojas que se cruzaron. No, es que hay como 25. Y yo creo que estamos discutiendo también nuestras líneas rojas en el sentido de una línea roja ideal. ¿Cuál es el modelo que a mí, Javier, me gusta? Por ejemplo, a mí me gusta que la última palabra la tenga el Congreso, a Chucho que lo tenga la Suprema Corte. No se cruzó. Eso yo no creo. Yo no creo que sea tan. Pero tú lo dijiste, se cruzó una línea con lo de Rosario Piedra la semana pasada, en el Congreso, en el Senado. Si así va a operar de manera sistemática el Congreso 6 años, sí, yo creo que para mí ya no voy a poder argumentar a favor de darle, empíricamente hablando, de darle la última palabra a ese Congreso. ¿Y eso cómo se llama? Ese régimen. Porque lo que dice Chucho es, si yo veo eso, ya no, te estoy interpretando bien tú, yo creo que esa también, manera de tomar decisiones no es propia de un régimen democrático. Sí. No, yo soy un poquito más empírico, es decir, es una rayita mucho más difusa para mí que para ti, al parecer. Creo que también parte de la discusión es esa. Sí. Hay quien ve rayas muy, muy, muy claras, ¿no? Que si te pasas 1 milímetro, ya. Punto. No, pero es que yo creo que es la suma de muchas. Es una manera de ver el mundo. Es la suma de muchas líneas. Después del hachazo al Poder Judicial, pues me parece que todo lo demás ya es irrelevante. Prisión preventiva. Porque no hay un límite legal al poder arbitrario. Y eso es, por definición, un sistema no democrático. Independientemente de la fuente, que pueda ser una fuente controlar el poder popular, si no hay límites al poder arbitrario, eso merece otro nombre. Esa es una posición. Déjame decir, si nos alejamos de los árboles y vemos el bosque y vemos prisión preventiva, la reforma, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, reforma judicial, órganos autónomos, en particular el INAI, ¿no? Y vas viendo todo eso. Exacto. Hijo, pues ya no es de líneas rojas, es que ya hay un incendio en el bosque, ¿no? A ver, pero yo lo veo. Que ir a una pausa para hablar de Trump, por cierto, también hablando de coincido con Javier, si lo entiendo bien. Esta es una discusión que lleva siglos, además, de qué es eso de la democracia y qué es lo que la define, ¿sí? Y aquí nos podemos pasar discutiendo, pero es sin duda importante. A mí estoy de acuerdo que un elemento de la democracia liberal moderna, como la entendemos, son los límites legales, ¿sí? Sin entrar en mucho detalle. Sí. Uno, que es el primero históricamente de cómo se definió la democracia, es que es una regla de decisión. Aquí vamos a decidir ahorita por voto qué es la democracia. Los que tengan mayoría de votos, eso ganan. Eso es un elemento central de la democracia. Históricamente así se ha pensado. Tercero, un elemento que estaba muy, muy desdibujado en las últimas décadas y que desde mi punto de vista también es un elemento central de la democracia, y es un tipo de gobierno que beneficia y trabaja en beneficio de la mayoría de la población. Elemento este último que quedó arrumbado en un cajón durante muchísimas décadas. Entonces, hay diversos elementos, es posible que no nos pongamos de acuerdo. A mí simplemente reiterar que
desde mi punto de vista, y viendo la complejidad de un régimen político cualquiera, incluyendo el democrático, hay pensar que un solo elemento lo define, a mí no me convence. Sí. Bueno, vamos a hacer una pausa. Obviamente vamos a seguir hablando mucho de esto durante 6 años, porque el bosque sigue ahí, se está, bueno, hay muchas... Y que está cambiando el régimen, Sí. está cambiando. Sin No, duda, bueno, sin duda. En eso creo que podemos estar de acuerdo. Completamente Es de cómo acuerdo. En eso llamarlo, estamos de cómo acuerdo. describirlo. No, pero Yo creo que todavía no. cosas como lo que pasó con Rosario Piedra la semana pasada nos van dando una idea de hacia dónde va esto. Y bueno, en la segunda Como tú cosa, ¿hay dices, o sea, democracia sin oposición? ¿qué? No hay una oposición que existe, No, ni que sea funcional no, ni competitiva. no. Eso es una pieza clave para la sí, democracia. pero el tema es si hay condiciones para que esta exista. Bueno, ¿no? vamos a hacer una breve pausa, regresamos a hablar de Trump y el desafío para México.